Ho de Pablo Camacaro, un clásico de nuestro repertorio nacional con el grupo Raíces. Esta vez con 4 venezolanos. Yo la había ya sacado hace bastante tiempo, incluso la había grabado y voy a compartir con ustedes esa grabación por acá con el proyecto de Festival Mochilero, que a su vez es una de las listas de reproducciones que tengo allí en el canal. Pero esta vez quise hacer el tutorial. Es una canción que puedes trabajar desde la forma de la mano derecha con el punteo tranquilamente. Sin embargo, sabes que yo le busco otras opciones para darle para que destaque mejor la melodía. Porque tú puedes hacer esto, ¿no? Pero si vas a utilizar el ritmo, el cual es una danza zuliana, se destaca más la melodía de esta siguiente manera. Que sería aquí en las terceras y cuartas cuerdas, ¿no? Observa que la mano izquierda está en sus 4 espacios, los 4 dedos. Esto lo hacemos conjuntamente con el ritmo. Bueno, yo lo trabajo conjuntamente con el ritmo. Pero además del ritmo, estamos poniendo en práctica aquí la técnica de silenciar las cuerdas silentes, o lo que llaman muteo en la guitarra eléctrica. ¿Por qué? Porque si yo en la tablatura te coloqué esta nota, por ejemplo, tienes que tapar con la mano izquierda las otras cuerdas que no hacen la melodía. Es un trabajito, ya lo sabemos, pero para eso es que hay que disciplinarse, porque si no va a sonar mal, va a sonar así. Desastre si están todas las otras cuerdas al aire, tienes que taparlas, ¿no? La siguiente parte, aquí puedes puntear con la mano derecha tranquilamente. Y vuelve acá. También la parte de lo que se llamaría el coro puede ser netamente punteada, ¿eh? Volvemos, vamos a repetir para revisar. El sol, la séptima, re, re menor, sol séptima, do, vuelve a fa sostenido séptima. Claro, esta es la parte de la melodía que más llama la atención porque es como esa frasecita pegajosa. Y yo la hago acá y se las dejé allí en la tablatura acá. ¿Cuál es el detalle? Que esta primera frase es nota por nota. Pero la respuesta a esta frase, porque hace esto, pero no la debe sonar separada, sino y otra vez. Allí en la tablatura que te dejo siempre en la descripción está esto nota por nota. Esta parte te recomiendo, como siempre, es la que tienes que empezar a hacer de lo más lento posible para que después la puedas trabajar y que se escuche la frase nota por nota
limpia, pulcra. Porque si empiezas haciéndolo muy rápido, va a costar distinguirse. De hecho, uno cuando ejecuta esta canción que tiene cierta velocidad, es la parte esencial de la canción y realmente cuesta hacer en la frase que se distinga. Cuando le hago la segunda vuelta a esa frase del coro, fíjate lo que hago aquí. Aquí correspondería hacer lo mismo, pero caigo en este acorde disminuido y aprovecho para descansar un poco de esta frase, ¿no? Sin embargo, tengo que bajar otra vez. Y aquí aprovecho el otro acorde disminuido y vuelvo a aprovechar el otro acorde disminuido aquí y me regreso a la melodía de la canción. Fíjate, ese juego de notas se parece a la canción de Para Elisa. Igual que aquí, eso es como una clave. Todas las canciones tienen una especie de clave y esta es una de esas canciones. Entonces te repite la misma frase en varias partes de la canción, así como lo hace aquí o aquí. Cuando pasa al otro tono, regresa a la parte original. Allí termina la canción, luego repites la estrofa, la primera parte, luego la segunda parte. Puedes repetirlas cuantas veces gustes y hacerle arreglos, adornos, cuantas veces tú consideres, bueno, en este caso con el 4 venezolano. De hecho, ya tiene un final. Suena bien rock and roll. Pero así termina. Sabes que siempre toco la canción completa de una forma bastante puntual y precisa de acuerdo a la tablatura que te dejé allí, y eso va a estar en otro video para que vayas y lo veas, y esta misma canción, además que es de nuestro repertorio. Enlace en la descripción, visita mi perfil de Spotify, ahí están las redes sociales también, y por supuesto el enlace, el que dice Tabs, donde están todos los acordes y tablaturas de cada una de las canciones que estamos trabajando aquí con el tutorial 4 tutorial 4. Suscríbete, dale like, compártelo y nos vemos.